valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, gracias por estar en sintonía con estos mensajes que le hemos venido llevando desde hace unos 5 años de manera ininterrumpida. Todo buscando la forma de que nuestra democracia mejore su calidad, que se fortalezcan nuestras instituciones, que sigamos avanzando en la paz hacia la conformación y fortalecimiento de un verdadero Estado social y democrático de derecho, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Desde que este gobierno llegó al poder, desde que dijo el discurso de toma de posesión y luego el año siguiente rindió cuenta al país, hemos visto que la oposición solamente se ha dedicado a satanizar los discursos, a satanizar los hechos, pero sin hacer propuestas de cómo va a ser la cosa mejor. Porque ya la oposición estuvo en el poder. Estuvo en el poder y dejó una educación atrasada. La calidad educativa no mejoró. Dejó una población sin que se alimentara a través de una educación ética, moral, cívica, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Eso brilló por su ausencia en todos los gobiernos que hemos tenido desde 1966 a la fecha. Todos han dejado el poder en términos del crecimiento humano, en términos del crecimiento de la conciencia ciudadana, muy atrasado. Todos han dejado la policía de la misma manera. No importa que Trujillo la haya formado en los primeros años de su gobierno, sigue con las mismas raíces a pesar de que se le han querido hacer reformas. Pero es muy difícil que una mata de mango se convierta en mata de aguacate. Es muy difícil cambiando las hojas y las ramas. Hay que desenterrarla y en ese mismo lugar sembrar entonces la semilla de aguacate para poder sustituir al mango. Y no se ha hecho el trabajo desde las raíces. Entonces, este gobierno que es satanizado permanentemente por la oposición, es una oposición que perdió la oportunidad de seguir gobernando, porque a uno se le ocurrió en un momento determinado reformar la Constitución en contra del mandato de la Constitución. Eso ocurre en el 2019. Ya la había cambiado en el 2015. Ese afán de continuar en el poder para que la codicia guíe el ego político y no la conciencia que se tenga en base al mandato de la Constitución y la historia es lo que ha creado el problema, porque entonces se enfrentaron los líderes principales del PLD, terminaron divididos por trampas internas, por la codicia interna, y van a unas elecciones con escollos y pierden el poder. Al querer recuperar el poder, no se han sentado a pensar cuál es la causa que originó que perdieran el poder. No, lo quieren recuperar. Y lo quieren recuperar utilizando los recursos acumulados
mediante la corrupción, nepotismo de corrupción que se demuestra hoy fácil. Hoy vemos cómo hay dos familiares del expresidente Danilo Medina, uno sentenciado y otro que ha aceptado su culpa al negociar con el Ministerio Público y comprometerse a devolver más de 3,000 millones de pesos. Ya esa es una persona que ha hecho una delación premiada y que de cualquier manera va a acusar o deja acusado al verdadero culpable de esa situación. Vemos cómo entonces el doctor Leonel Fernández, después de 20 años, no puede conformar líderes a su entorno que lo puedan sustituir. Han hecho todo lo posible por fabricar una imagen para que su hijo lo sustituya. Y eso es peligroso. Tantos años en el poder y así es que vamos a ver las cosas. Por otro lado tenemos al ingeniero Hipólito Mejía, presidente de 2004. Finalmente una hija de él que puede ser la presidenta. El nepotismo entonces es una característica propia de los regímenes corruptos. Los regímenes corruptos son una característica entonces del caudillismo y el nepotismo. Y el caudillismo y el nepotismo y la falta de conciencia cívica, ética y moral es lo que hay que atacar. Entonces, el nepotismo fue atacado en la reforma constitucional del presidente Luis Abinader, donde de manera legal se han creado las condiciones para que no haya un presidente que pueda hacerlo más de 2 veces. Y eso le molesta grandemente a los que han hecho muchos actos de corrupción, porque le puede impedir volver al poder. Y si van al poder es para hacer lo mismo que hicieron antes. Y el pueblo ahí tiene que despertar. Y tiene que haber alguien que despierte al pueblo. Y deben de ser los partidos políticos o los militantes de los partidos que deben levantarse, levantar su voz internamente para que los partidos funcionen conforme al mandato de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice en su artículo 216 que los objetivos de un partido y de un político deben de ser servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Ahí es que tienen que ir los militantes y los dirigentes políticos enfocados, fortalecer la conciencia interna de los partidos en base a criterios éticos, cívicos, de valores patrios, de conocimiento y manejo del Estado para poder conformar una sociedad pacífica. Porque los miembros de los partidos políticos son miembros de la sociedad y se debe educar con fines pacíficos. Y los partidos no lo han hecho y la mayoría, cuando hacen convenciones donde se confrontan las contradicciones, han terminado en sillazo la gran mayoría. Lo importante es que se aprenda a llegar a consenso internamente en los partidos para aprender a consensuar entre los distintos sectores del país y poder conformar un partidos fuertes. No se ha evadido eso. Nosotros estamos entonces viendo que el presidente promete la lucha contra la corrupción, establece como criterio básico la independencia del Ministerio Público. Excelente. Pero el Ministerio Público, reducido como es, no puede tener la capacidad de atender a todos los requerimientos de corrupción que hay. Máxime cuando este mismo gobierno, que sustituye al anterior, a los anteriores, ha confrontado el problema interno por la corrupción. La encargada de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagro Ortiz Bosch, acaba de decir
de unos 300 expedientes. El presidente habló de 786 en un momento. El presidente habló de que se han recuperado 6.500 millones de pesos, que hay unos 130.000 por recuperar nada más en los expedientes que se han presentado por el Ministerio Público ante los tribunales y ante el país. Pero ¿y por qué este gobierno también, que dice que va a atacar la corrupción, tiene muchos corruptos? Sencillamente por un cuento que hacía Juan Bosch, el cuento de la vaca gorda y la vaca flaca. El cuento de Juan Bosch nos plantea la existencia de una vaca flaca con mosquitos gordos. Entonces, esos mosquitos gordos, cuando derrocan al gobierno del PLD, se lo espantan y vienen mosquitos flacos a chuparse la vaca flaca. Porque los mosquitos gordos lo dejaron flaca. Ahora vienen estos mosquitos, que son mosquitos flacos, a chuparse la vaca que no aguanta más. No aguanta más la vaca del gobierno ya. Porque los ojos del pueblo están sobre eso. Pero el problema es que los ojos del pueblo lo quieren desviar. La salida debe de ser que el pueblo se eduque bien en constitución, en valores patrios y cívicos, para que internamente los partidos desarrollen un liderazgo por llegar al poder y sustituir la mala maña del poder legislativo, ejecutivo y judicial que se ha heredado desde que llegó Joaquín Balaguer al poder y antes. Hay que enfocarse en educar al pueblo, no en sublevar al pueblo, que es lo que han determinado algunos sectores que no quieren que lo persigan por la corrupción. Los militares constitucionalistas recuerdan al país que este próximo 25 de septiembre habrá una misa en la iglesia de las Mercedes para recordar a todos los caídos, miles de caídos, como consecuencia del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Aquí no se debe pensar en golpe de Estado. Aquí no se debe pensar en poblada. Aquí no se debe pensar que este gobierno caiga antes del 28. Aquí hay que colaborar todos los sectores serios y responsables para que las instituciones democráticas se sigan fortaleciendo y que lleguemos al 2028 con partidos que puedan ofrecer candidatos depurados por sus méritos y profesionalización, como lo establece el artículo 142 de la Constitución. Ese es el camino que nos señala la democracia. La democracia no nos señala el camino de volver atrás. Cuidado con eso. Nuestros hijos y nietos pagarán la consecuencia de nuestros errores si no entendemos que hay que fortalecer la democracia dominicana, creando conciencia, que los partidos cumplan con la ley 33-18, en su numeral 34 del párrafo, donde se combina los partidos políticos, se obliga a educar de manera cívica, ética y moral para tener un gobierno y un partido eficiente que puedan cumplir con los objetivos de la Constitución y la demanda del país. En eso es lo que hay que pensar y a eso llamamos. Nosotros queremos decirle que el 26 del mes de agosto hicimos una rueda de prensa donde señalamos lo siguiente. La acción de militares y combatientes civiles de abril de 1965 acuden a esta rueda de prensa para convocar a todos los familiares, amigos, compañeros de todos los caídos como consecuencia del golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. El próximo 25 de septiembre se cumplen 62 años de aquel acontecimiento que enlutó la vida nacional. En esa dirección, nosotros queremos advertirle a la clase política dirigente de este país que las condiciones
que se dieron para darle el golpe de estado a Juan Bosch son muy parecidas a las condiciones que se están dando en este país en estos momentos. Visto esos señalamientos, lo hicimos porque habíamos descodificado una serie de mensajes a través de las redes y otros programas donde vimos que se había desarrollado lo que podemos llamar la comentocracia, dirigida a confundir al pueblo para que el pueblo interprete que la corrupción se puede concluir, terminar sublevando al pueblo y luchando contra este gobierno. Hay que luchar contra la ignorancia cívica, ética y moral y recordarnos lo que dijo Simón Bolívar, que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y recordar lo que dijo Juan Bosch, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. No son garrotes. No es eso. Es fortalecer la calidad de la democracia a través de concientizar al pueblo para que el pueblo no vote por soborno, que rechace el soborno. Que el pueblo sepa que donde no se roba el dinero alcanza para todos. Eso es lo que hay que buscar. Al pueblo están engañando. Porque si lo que quieren sublevación y sustitución de este gobierno lo hacen sin preparar al pueblo, cuando suban, le vamos a contar de nuevo el cuento de los mosquitos gordos en la vaca flaca, que matan la vaca flaca cuando llegan los mosquitos flacos, como llegaron ahora. Hay que preparar a la gente para que entienda que Juan Pablo Duarte dijo que la ley es la regla a la cual tiene que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Es la ley la que tiene que mandar. Con lo que le hemos explicado en este momento para que no haya más golpe de Estado, porque tenemos 60 años sin golpe de Estado y nos hemos ido desarrollando con problemas que tenemos que convencer, pero hoy fundamentándonos en la Constitución y las leyes, no en los intereses particulares. No, eso no. Lo que ocurrió en el 63 no puede ocurrir más aquí. Nosotros tuvimos 121 años con golpe de Estado permanente, revolución permanente y dictadura permanente. Y no llegamos a nada. De 1844 a 1965 solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron creados. Pero nosotros no queremos golpe de Estado. Llamamos al pueblo que lo que le conviene es mejorar la democracia y la libertad que hemos conquistado a fuego y sangre. ¿Que estamos equivocados o no? Entendemos que no. Si escuchamos estos 2 videos que le voy a poner, fragmentos de video, de muchos que hay, escogimos estos 2 fragmentos. Uno es de un periodista muy avesado que ha hecho fama, Aneudi Santos, y otro que es de Manola TV. Vamos a escuchar los 2 para que ustedes lo vean, lo escuchen con paciencia y nos digan si ahí nos está pensando o demostrando que lo que se quiere es cambiar un gobierno sin preparar al pueblo, cambiarlo por cambiarlo para que vengan entonces los mosquitos flacos a comerse la vaca flaca del Estado y matarla si nos sublevamos y hacemos golpe de Estado y todo, ahí la matamos. Pero si nosotros concientizamos al pueblo, ahí vamos fortaleciendo la vaca para que engorde y ningún mosquito, ni flaco ni gordo, se le pegue en su piel para chupársela. El Estado no está para que lo chupemos. El Estado está para que nosotros apliquemos la ley, donde el Congreso de la República cumpla su mandato. El Poder Ejecutivo también y el Poder Judicial. Vamos a escuchar los 2 programas o segmentos del programa. Así como nos está pasando a los dominicanos, al pueblo de Nepal no le dejaron otra opción que tirarse a las calles de manera muy agresiva y violenta.
manifestaciones que el gobierno intentó detener, reprimiendo con la guardia y la policía, matando a más de 20 e hiriendo a cientos. Esto lo que hizo fue intensificar las protestas y hacerlas más masivas y agresivas contra el poder, llegando al extremo de meterle fuego a todo lo que encontraban a su paso. Pero más específicamente quemaron la casa del primer ministro con su esposa dentro, quemaron las sedes ministeriales, quemaron la sede del parlamento, y el primer ministro no tuvo otra opción que renunciar y salir corriendo del país, porque si no le hubieran pegado fuego al presidente también. Desde que llegó este gobierno maldito y azarao del cambio, vimos una tendencia y un afán muy marcado de controlar, regular y hasta prohibir el uso de las redes sociales en todo el país. Este afán de Abinader y su banda se ha incrementado ahora, cuando un grupo de funcionarios inservibles ven amenazado su gobierno y el sistema en general, porque hay una pólvora social que se ha venido acumulando por años, y ante cualquier chispa estalla, con un pueblo que se hartó de tanto robo, tanta corrupción, tantas mentiras, tanta manipulación y tanta ineficiencia de un grupo de bandidos que solo llegaron a atracar a los dominicanos. Pretensiones muy parecidas al gobierno de Abinader las ha tenido el gobierno de Nepal, un país asiático sumido en una corrupción incontrolable, tal como la tenemos aquí. Pero para evitar que se descubran todos esos entramados mafiosos del gobierno nepalí, desde hace más de un año, ese gobierno decidió ponerle fin a las redes sociales, al igual que el gobierno dominicano. El gobierno de Nepal tenía un gran interés en seguir controlando la narrativa mediática a través de los medios de comunicación tradicionales. Creo que aquí va a haber un despelote en el 2028, porque lo que yo Y esperaba... llegamos hasta allá. Porque yo digo que Luis no termina. Yo estoy en lo mismo. Yo no creo que Luis Abinader... Con esta como condición. sigue Luis... Con Sí, esta pero condición. Ángel, es como que dicen cuando llaman al orden. Sí. No. Entonces, la prima al 100 y un despelote en el 28. Pónmelo fácil para que el país esté optimista. Es que no Vamos puedo- a tener el mejor candidato, vamos a tener un presidente que va a entrarle a todos los No lo problemas. dude. Ahora, lo que a mí me preocupa, Ajá. y yo con esto termino mi participación en el muy visto y escuchado, es con 5 o 6 problemas pendientes de lo que tenemos. Ahí. Nosotros vamos a poder llegar hoy hacen falta 1000 días para terminar esta gestión. Yo no creo. Mira, te voy a dar una No, primicia. no, pero... Viene la primicia. no, pero espera. Déjame darte una primicia. Espera. Lo que ha dicho Julito, como a él le gusta hacer preguntas, dime tú si termina. Mira, Dime. yo no creo que Luis termine. ¿Por qué? Ah, Te voy a decir por qué ahora. Y algo que tú no sabes. Y que sucedió en esta capital. Había un plan hace 10 días para prender la capital a las 4 esquinas de la capital. Por la luz. No. No Déjame, solamente. y esto es cierto lo que voy a decir ahora aquí. Sí, Que dilo. tremendita. Había un plan para prender la capital. Habían más de 15,000 gomas, llantas de auto, distribuidas en los barrios de la capital. ¿Sí o no, Percy? Sí, eso es verdad. Pero ¿quién era que estaba dirigiendo? Déjame terminar. Perdón. Esta vez sí te voy a mandar a callar. Sí. Habían todas esas llantas estaban distribuidas en algunos barrios. Percival, que tiene muy buenas conexiones en los barrios de la capital, recibe una información y viene corriendo donde mi Ángel, ¿qué tú sabes de esto?
Le digo, yo tengo la misma información. Capotillo, aquí, mira la llanta aquí, mira la llanta aquí. Vamos para los barrios. Ese señor y yo. Nos vamos a los barrios, Percival y yo, a retratar y hacer videos de esas llantas. Estamos hablando de una cantidad enorme de llantas ubicadas en sitios estratégicos. Eso sucedió hace 10 días en este país. Iban a prender la capital. ¿Qué pasó después que Percival y yo hicimos eso? Vimos y le evitamos una vaina a este país, este señor y yo. Camiones del gobierno. Yo tengo la fotografía recogiendo llantas en la calle de los barrios de este país. ¿Y qué pasó después, Julito? Que esto es real. Fue una comisión a reunirse conmigo, que una comisión de un partido que no voy a mencionar. No dije que fue el fútbol. Una comisión. Fue una comisión a reunirse conmigo, que como yo había obtenido la información de que iban a prender los barrios de la capital. Escuchado esos dos segmentos, solamente nos resta decir que este país merece vivir en democracia, que para resolver el problema del gobierno actual hay que entender que el gobierno actual está haciendo su papel, pero que los mosquitos flacos que lo llevaron al poder están queriéndole matar la vaca flaca que este gobierno heredó, porque los mosquitos gordos del PLD se comieron la vaca del Estado, la dejaron flaca. Entonces hoy no se pueden resolver todos los problemas, porque la vaca no solamente enflaqueció por lo económico, sino por los errores que se cometieron en el área de la educación, de la salud, de la vivienda, de todo. Se ha acumulado y hoy hay que resolverlo, pero para eso tenemos que pensar en que hay dos caminos. Uno es el camino de traer de nuevo la anarquía anterior, y el otro es el camino nuevo de construir un camino en democracia alumbrado por los poderes grandes que tienen los principios de la Constitución y no por la codicia de muchos sectores del país que prefieren que un gobierno caiga para que no sean tocadas las puertas de ellos el día que lo vayan a acusar, a llevar preso por corrupto. Hasta el próximo sábado, que hablaremos de las verdaderas causas por las que se fue derrocado el gobierno en Próximo Gobierno. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto